Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón, como siempre, en los controles, vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. En este caso estamos entrando en el estudio del profeta Jonás. Pero antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, tú que eres un Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros, sobre mí, sobre todos los que están participando en este programa y los que van a participar. Y nos abre el corazón, el espíritu, la mente, los oídos, el poder de tu santa palabra. Que venga a nosotros, anide en nuestro corazón y podamos así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy entramos en un profeta un poco particular. Vamos a ver en esta introducción porque yo digo que es particular. Pero sí tenemos que aprender a entender algo siempre, que en el estudio de cualquier libro de la Biblia tenemos que distinguir entre dos elementos. El elemento esencial y los elementos incidentales. Esencial, incidental. Los elementos incidentales del libro de Jonás son el pez, la calabaza, el viento oriental, el barco, inclusive es incidental la misma ciudad de Nínive. Ahora, ¿cuál es el elemento esencial en este libro? El Señor y Jonás. Ese es el punto esencial del libro. Dios y el hombre es lo que constituye el tema de este libro. Este libro en las copias hebreas se le llama Sefer Jonás, el libro de Jonás por la versión latina de la Vulgata, se conoce como la profecía de Jonás. Y en la versión siríaca se llama la profecía del profeta Jonás. Su nombre, Jonás, significa paloma, derivada de una raíz que extrañamente significa oprimir. También porque aparentemente en esta forma de hablar del Medio Oriente, la paloma también parecía un animal que estaba sujeto a la opresión o que era fácil de ser presa de los demás, de las aves más grandes, de los animales. Ya que esta criatura le aplica ese nombre y sobre todo le iba a aplicar muy bien a Jonás. Que el Señor dijo que teníamos que ser sabios como serpiente, inofensivos como paloma. Como le dije, este es un libro singular, un libro profético muy singular. Cuando se compara el libro de Jonás con el resto de los profetas menores, vamos a ver que es totalmente diferente. Los demás libros enfatizan la proclamación del mensaje de Dios a su pueblo. Si ustedes se recuerdan, van a ser destruidos, vienen los babilonios, ustedes no se arrepienten, vuelvan al pacto, vuelvan a la ley. Eso era el constante en todos los profetas anteriores. En Jonás no va a haber profecía. Él no va a dar profecía de él. En Jonás se enfatiza la experiencia del profeta. Por eso que es singular. Poco se dice del mensaje. Aquí se va a enfocar en la experiencia que tiene un profeta en su relación con Dios. Por eso es que es tan peculiar este libro. El libro es más bien una narrativa, no una obra de literatura profética, sino una narrativa. Por eso los estudiosos se preguntan en primer lugar qué tipo de libro es el libro de Jonás. ¿Es historicidad de la narrativa? ¿Es mito? Se ha descartado que sea mito por muchos datos. Pero si aceptamos el texto bíblico por lo que dice, no nos iba a ser difícil concluir que es un libro profético. Profético de una forma que no conocemos hasta ahora. Es un libro profético narrativo. En otras palabras, la narrativa es la que contiene el mensaje profético, no al revés. Lo primero no excluye la confiabilidad de lo segundo, y así viceversa. Así se leyó el libro hasta hace unos 200 años, cuando las autoridades bíblicas empezaron a reemplazar, pudiéramos decir, el mensaje recibido por Dios, por la razón humana.
Eso empezó en la época del humanismo, de la enciclopedia. Así se leyó el libro hasta que hace unos 200 años. El enfoque moderno no deja duda para la intervención divina en la historia humana. Eso está claro ya. E hizo que los estudiosos de este libro se vieran obligados a redefinir, muy importante, redefinir la naturaleza del libro de Jonás. En la introducción, sin embargo, se expresa la historicidad del libro en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a verlo cuando entremos ahí, que fue inclusive certificada por el mismo Jesús. Jesús lo menciona, hace referencia de este libro profético en San Mateo 12, 38 al 41 y en San Lucas 11, del 29 al 32. Cuando aceptamos que Dios puede intervenir en la historia de manera que trascienda en toda nuestra comprensión, el relato de este gran pez y de Jonás se convierte en una narrativa verdaderamente confiable. Estamos ante un libro como todos los libros, estamos ante un libro de revelación divina. Aunque el libro no identifica a su autor, la tradición lo ha atribuido al propio profeta Jonás. Jonás se define en el capítulo 1, versículo 1, como hijo de Amitai, de Gad-Hefer. Esa Gad-Hefer lo encontramos en Segunda de Reyes 14, 25. En Zebulón, está en Zebulón, eso lo vemos en Josué 19, 10 y 13. Sin embargo, en vista que este libro tiene muchas similitudes con los relatos de Elías y de Eliseo, es posible que este libro proceda de los mismos círculos proféticos que compusieron originalmente estos relatos, que los tradujeron, que lo pusieron en forma escrita sobre esto y los profetas en el siglo 8 a.C. Podemos más o menos asimilar que haya sido por esa época. En el medio siglo, durante el cual el profeta Jonás ejerció su ministerio, podemos establecer que fue entre el año 800 y el 750 antes de Cristo. Un acontecimiento importante afectó al reino del norte de Israel. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. El rey Jeroboam II, nuestro conocido Jeroboam II, restauró sus fronteras tradicionales, movió su frontera y puso fin a un conflicto de un siglo entre Israel y los sirios de Damasco. Jeroboam, en la buena providencia de Dios, Segunda de Reyes 14, 26 y 27, aprovechó la derrota de Damasco por parte de los asirios, fue en la mitad segunda del siglo IX, y que aplastó temporalmente este centro de poder arameo que era Damasco. Antes de ese momento no solo se había reducido considerablemente el tamaño del reino de Israel, sino que el rey de Damasco había podido inclusive controlar los asuntos internos del reino del norte. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 7. Vean la interacción entre los libros históricos y los libros proféticos. Estos libros proféticos se desarrollan dentro de específicos tiempos históricos que hemos estudiado ella. Sin embargo, tras esta campaña, Joás, rey de Israel, pudo recuperar el territorio que había perdido a manos del rey de Damasco. Posteriormente, los problemas de Asiria permitieron a Jeroboam completar la restauración de las fronteras del reino del norte. Sin embargo, Asiria seguía siendo verdaderamente la gran amenaza del reino del norte, por lo menos en esa época. Los profetas del Señor hablaron a Israel sobre estos acontecimientos. Lo hemos visto, todos los profetas anteriores han hablado de este acontecimiento. Alrededor del año 797 a.C., el profeta Eliseo habló al rey de Israel sobre las futuras victorias sobre Damasco. ¿Dónde podemos leer eso? Pero que lo anoten. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 19. Unos años más tarde, Jonás profetizó la restauración que llevó a cabo Jeroboam. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 14, 25. Pero poco después que Israel triunfara, comenzó Israel a regodearse, a autocomplacerse en el triunfo que
que tuvo. Empezó a hartarse de su nuevo poder, de ser ellos quien lo había hecho todo. Al verse aliviada el reino del norte de las presiones extranjeras, alivio que había llegado de acuerdo a las palabras de Eliseo y de Jonás, se sintió complacido por el reino del norte, pensó que era el favorito de Dios. Centró su religión en las expectativas del día del Señor, que nos habla Amós 5, del 18 al 20, hablamos bastante del día del Señor. Cuando las tinieblas de Dios envolverían a las demás naciones, dejando que Israel, nos dice, se deleitara con su luz. Fue en ese tiempo cuando el Señor envió a Amós y a Oseas. Fíjate que Jonás, Amós, Oseas, todos están mezclados para anunciar a su pueblo de Israel que ya no los perdonaba. Amós 7, del 8 y el 8, versículo 2. Sino que los iba a enviar al exilio, cuando dice más allá de Damasco, es decir, a Siria. Oseas 9:3, Oseas 10:6 y Oseas 11:5. Durante este tiempo, el Señor también envió a Jonás a Nínive para advertir el peligro inminente del día del juicio. Vemos como lo leemos los profetas en orden, muchas veces pensamos que unos actuaron detrás de otros. No, actuaron muchas veces algunos de ellos al mismo tiempo. Y no desligado del libro de Segunda de Reyes, muy imbuido en la situación política, moral, religiosa que nos habla el libro de Reyes. Esta es una época histórica, por eso tenemos que encarnar los profetas en su época. Como Jonás, vemos que fue contemporáneo de Amós. Cuando vemos la introducción de Amós, fecha, situación histórica, es exactamente la misma que vemos ahora. Amós lo estudiamos hace muy pocos días. Los eruditos conservadores han situado la fecha de este libro alrededor de 745 a.C. Los incidentes tuvieron lugar alrededor de esa época más o menos. Algunos consideran que esta historia tuvo lugar antes, alrededor del año 860 a.C., pero según la opinión de los estudiosos parece mejor situarla entre los años 800 y el 750. Acuérdense que va de mayor a menor cuando se acerca antes de Cristo, cuando hablamos antes de Cristo. Los estudiantes que les gusta la historia pueden reconocer este periodo que lo llaman como la ciudad de Nínive, la época de Nínive, que fue fundada por Nimrod. Se encontraba en este momento Nínive en su apogeo, cuando la nación asiria era una de las grandes potencias mundiales. Esa nación fue destruida alrededor del año 606 a.C., en el tiempo de Heródoto, el famoso historiador griego. La ciudad de Nimrod ya había dejado de existir. Cuando Jenofonte, el gran militar, filósofo, historiador griego todo al mismo tiempo, pasó por esta ciudad, esta ya estaba abandonada. Pero sin embargo declaró que las murallas aún permanecían y que tenían unos 45 metros de alto. Hermano, muy alta, una gran ciudad. Hoy los historiadores calculan que habían tenido unos 40 metros de alto por unos 12 metros de anchura. De todas formas, potentes murallas. Nínive, como veremos más adelante, era la gran ciudad. Y de ella se nos va a hablar en este libro. A diferencia de la mayoría de las otras partes proféticas del Antiguo Testamento, este libro es un relato de una única misión profética. Los demás profetas tienen diferentes misiones, diferentes mandatos. Este se basa en una sola misión. Su tratamiento de esta misión es, por lo tanto, muy similar a lo que encontramos en los ministerios de Elías y de Eliseo, que fueron encargados a una misión y los encuentra en Primera y Segunda de Reyes, y a ciertas secciones narrativas de Isaías, de Jeremías y Ezequiel, pero más sobre todo con esa puntualidad que actuaron Elías y Eliseo en épocas concretas con mensajes concretos. Como suele ocurrir en las narraciones bíblicas, el autor, todo el Testamento, ha comprimido muchísimo en un espacio muy reducido. 40 versículos, cuenta toda la historia.
Hay 8 versos adicionales de poesías que se dedican a la oración de agradecimiento de Jonás. En su alcance, es un único episodio extendido. Es delineado esta delineación de los personajes, les quiero decir, se parece mucho al libro de Ruth. Tiene un poco de esa sabiduría que vemos en el libro de Ruth al presentar a los personajes con sus características. Presentamos ahora algunas consideraciones en cuanto a la brevedad del libro de Jonás. Esta brevedad podría impulsar a un lector que lo examina superficialmente, llegar a la conclusión de que su contenido no tiene un significado relevante, como le ha pasado a mucha gente a través de la historia en la exégesis. Excepto lo más relevante que tienen para la gente que lo ve con ojos del mundo es el pez que se tragó a Jonás. Eso es lo que le llama la atención a todo el mundo. Y en la ciudad de Yafo, en Israel, cerca de Tel Aviv, hay un monumento nada más y nada menos que a la ballena de Jonás, porque fue por ese lugar donde se embarcó Jonás. Eso es lo que todo el mundo recuerda de este pobre profeta. La palabra aquí que se usa para pez es ketos. Ketos se refiere a un gran monstruo marino. Todo el mundo asume que puede haber sido una ballena. Creemos que no fue así. Yo pienso porque el relato bíblico nos dice que el Señor dispuso un gran pez. Él lo dispuso. Pero el libro de Jonás tiene 4 capítulos breves y tiene una extensión un poco mayor que el doble del libro de Abdías, que es el libro más corto que hemos visto. Y como es tan breve, tenemos que pasar por alto muchas cosas sobre el pez, la característica del pez, todo esto, porque verdaderamente el pez aquí no es lo más central ni lo más importante. Sin embargo, no deberíamos llamar a este grupo libros de profetas menores, al cual pertenece este libro de Jonás, porque, querido hermano, cada uno de ellos es como una bomba de gran potencia, una bomba cargada del poder de Dios, y no solo del poder, del programa de Dios. Hay 6 temas significativos en este libro, según se va desarrollando, y que hoy es relevante para nosotros. Primero, este es un libro del Antiguo Testamento que expone nada más y nada menos que la resurrección de Jesucristo. Muy importante. Todas las grandes doctrinas de la fe cristiana han sido presentadas en los libros del Antiguo Testamento como prefigura de una o de otra forma. Por ejemplo, el libro del Éxodo nos prefigura la redención, la liberación del pecador que viene también de Cristo, es semejante a la liberación de Israel. El libro de Ruth vemos el romance de la redención, el lado amoroso de la redención. En el libro de Esther tenemos el romance de la providencia divina, la providencia en romance con el ser humano, amando al ser humano. Por eso creemos que el libro de Job enseña el arrepentimiento. Es un libro que nos habla sobre todo de arrepentimiento. Uno puede ir por las Sagradas Escrituras y encontrar estas grandes doctrinas de nuestra fe ilustradas en libros del Antiguo Testamento. Así que este libro tan pequeño de Jonás, en comparación con otros, Isaías tan imponente, Jeremías tan doloroso, este libro tan importante que nada más y nada menos nos enseña, nos diseña la resurrección del Señor. La resurrección no ha sido ilustrada en más ningún otro libro que en este. Por eso que digamos la conclusión que este es un libro muy importante. El propósito de este libro es mostrar que el gran propósito de la gracia de Dios no puede ser frustrado por nadie. Jonás se negó de ir a la ciudad de Nínive, pero Dios estaba dispuesto a enviarlo sí o sí. Lo interesante de este caso en particular fue que Jonás iba a ser el testigo de Dios en Nínive. Claro que no sabía que se estaba dirigiendo hasta allí. Sin embargo, eso es lo que iba a suceder. La gran verdad es que Dios es bueno y compasivo. Si leemos el capítulo 4, versículo 2 de este libro, vamos a ver el retrato más penetrante de Dios en toda la Biblia.
Es erróneo afirmar que en el Antiguo Testamento revela un Dios de ira y que el Nuevo Testamento revela un Dios de amor. Eso es una herejía de los primeros siglos terribles. En el libro de Jonás, Dios no es para nada una deidad vengativa, es una deidad amorosa. La única enseñanza de esta obra es que Dios es Dios y Dios es el Dios de todos los pueblos, judíos y no judíos. Cuando Dios eligió a Abraham, como si les hubiera dicho a los no judíos, parecía que les iba a dejar por un tiempo a causa del pecado que había entrado en la familia humana, pero que iba a preparar una salvación para ellos por medio de un hombre y de una nación. Que por medio de esta nación que había escogido no quería decir que los había desechado a los demás, sino que había utilizado esta nación como el medio para traer la salvación a toda la humanidad. El Señor se creó un pueblo para sí, un pueblo con el propósito de traer al Mesías y mostrarlo al mundo. Como Israel no hizo eso y lo que hizo fue matar al Mesías, el propósito del pueblo de Israel quedó totalmente anulado. Y por eso ese pueblo que fue creado por Dios fue desbandado por Dios en todo el mundo. Casi podemos decir que hasta el día de hoy. También, como vemos en el libro, también para nosotros Dios tiene una salvación para toda nuestra humanidad. Sería bueno escribir en nuestra Biblia, junto al libro de Jonás, el texto escrito por el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 29. El capítulo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también nuestro Dios es el Dios de los no judíos. Ese libro de Jonás nos revela que no en el Nuevo Testamento, sino incluso en el Antiguo Testamento, Dios no se olvidó de los gentiles, de los no judíos. Si él estaba dispuesto a salvar a una mujer como Rahab, que era ramera de una nación brutal y cruel, como los que también una de esta nación como los asirios, quiso salvar a la ciudad de Nínive, su capital. Entonces tenemos que reconocer que Dios está ocupado en la tarea de salvar también a los pecadores, no importa de qué nación sean, tal como salvó Rahab de Jericó, tal como salvó a esta gran ciudad de Nínive. Por lo tanto, el considerar el libro de Jonás como un horario. El libro de Jonás nos daría para esta obra el siguiente bosquejo. En capítulo 1, Jonás salió de Israel. Evidentemente, él había salido de la ciudad donde vivía, que podía haber sido Samaria o Gat-Hefer, no sabemos. Él partió desde ese lugar, su destino era Nínive. Ahora, en realidad, su destino fue llegar a un pez. Capítulo 2, vemos que salió del pez. Su destino, aunque había estado dentro del pez, su destino seguía siendo Nínive. Pero llegó a tierra firme. En capítulo 3, vemos que él salió de tierra firme. Su destino seguía siendo Nínive. Y efectivamente él llegó a la ciudad. Se demoró en su viaje y las circunstancias accidentadas de este viaje tan raro ocuparon el relato de 3 capítulos, teniendo que realizar un viaje inédito dentro de un pez. Pero el hecho es que llegó al destino de su travesía, al destino marcado por Dios. Ahora, en el capítulo 4 vemos que él partió de Nínive. Su destino fue una calabaza, en un lugar fuera de la ciudad de Nínive. Pero el destino verdadero de su viaje fue realmente el corazón de Dios, que es un destino extraordinario y al cual cualquiera persona puede llegar, como nos dice el libro de Jonás. Estos son pues los 6 grandes temas que vamos a tratar en este pequeño libro. Volviendo entonces a nuestro bosquejo general, proyectado siguiendo el modelo de un simple horario, vamos a tratar cada uno de los elementos que lo componen cuando lleguemos a cada uno de ellos en el transcurso de este estudio. Espero que lo sigan. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 1. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.